Bien, buenos días. Le damos gracias a Dios, a los hermanos del coro de la iglesia, ¿verdad? Que dan lo mejor de sí, ¿verdad? Para alabar el nombre de nuestro Dios. En esta hora vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes quisiera darle la bienvenida, ya que llegaron después que ya se dio la bienvenida general a la iglesia, a tres hermanos que están presentes con nosotros. No sé si ha llegado alguien más antes de subir acá. Dámosle la bienvenida a Andresa y Tiago, que son de Brasil. Andresa y Tiago, pueden ponerse en pie para que la iglesia lo conozca y lo saludamos. ¿Cuántos les saludamos? Amén, siéntense bienvenidos a la casa de Dios. Ellos son de Brasil, ¿verdad? Y esperamos que no sea la última vez que puedan estar acá con nosotros. Le damos la bienvenida también a un paisano, a Rubén Cruzata Santos. Rubén, ponte en pie. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Rubén? Rubén también es de allá de Cuba. Bueno, yo estaba allá atrás y él entró, lo saludé y me conoció. Después vamos a ponernos al tanto, a ver, porque no logro bien definir tu rostro, en qué lugar te he visto. Entonces, ¿hay algún otro hermano que llegó y que está en medio de nosotros por primera vez? Sí. 3 veces hace que... Sí, hace 3 veces que yo lo veo aquí. El sábado pasado también estuvo acá con nosotros, ¿verdad? Bueno, siéntanse bienvenidos al hermano, ¿verdad? ¿Cómo se llama, hermano? Rodney. Welcome, Ronnie, welcome. Welcome. ¿Cuánto le damos la bienvenida, Ronnie? Ok. ¿Quiere aprender español? Ok. Y a todos Dios nos da, ¿verdad?, una grata bienvenida a este santo lugar. Bien, hace un momento que escuchamos la lectura bíblica para esta mañana, que encontramos en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo para que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Tomé esta versión de Nueva Traducción Viviente. No sé a cuántos les gusta, pero digamos es más práctica a la hora de leer en cuanto a palabras y a su significado. Es un texto que todos conocemos muy bien, ¿verdad? Y se ha debatido mucho al respecto, y específicamente en esta mañana, referente a este tema, el tema lleva como título Testigo. Yo sé que cristianamente, cuando escuchamos la palabra testigo, únicamente nos referimos a que, bueno, eso significa hablar y predicar de la palabra de Dios, que no está mal, está bien, pero eso va mucho más allá. No es simplemente hablar y predicar de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, como sabemos, queremos darle una definición a lo que es testigo, podríamos decir que es una persona que da testimonio de algo o simplemente atestigua acerca de algo. Generalmente, como conocemos, un testigo es alguien que tiene previo conocimiento, así se debe esperar, de algo que vio, de algo que escuchó, de algo que a lo sumo se puede imaginar, ¿verdad? O de algo que puede tener cierto conocimiento bien profundo al respecto de ese tema. Ahora, pero en esta mañana nosotros vamos a hacer un análisis para entender específicamente, según lo que nos muestra la palabra de Dios,
qué función debe realizar un testigo. ¿Cuál debe ser la función de un testigo según lo que nos muestra la palabra de Dios? La primera función de un testigo es la siguiente: un testigo no debe ser juez. A veces nosotros confundimos testigo con ser un juez. A veces nosotros confundimos testigo con aquella persona que puede definir lo que está bien y lo que está mal, lo que debe hacerse y lo que no se debe hacer, lo que yo pienso que es verdad y lo que yo pienso que lo que tú dices no es verdad, lo que yo entiendo que lo mío tiene más validez o más peso y lo que yo entiendo que lo tuyo no tiene validez o peso alguno. Definir qué está bien o qué está mal. Y ahí se encuentra el grupo de aquellos extremadamente conservadores que se creen que conocen absolutamente todo de la iglesia y por conocerlo ellos tienen la razón. Ellos saben lo que dicen, que ellos saben que lo único que dicen está bien. Ellos saben o entienden que lo único que ellos pueden hacer es lo que único puede tener resultado alguno. A veces confundimos testigos con ser juez. Y la palabra de Dios nos dice allí en Salmo 75:7, si me pueden ayudar a buscarlo, por favor. Salmo 75:7. Quien lo tenga lo puede leer. A ver, hablen alto, por favor. Exactamente. Mas Dios es ¿qué? Es juez. Él es el único que humilla y Él es el único que puede ¿qué? Enaltecer. Pero a veces nosotros confundimos esto y creemos, ¿verdad? Que nosotros en calidad de testigo pensamos de que tenemos autoridad también para tener la posición de un juez. Y ahí estamos equivocados, ahí estamos extremadamente equivocados. Les cito, por ejemplo, que a veces en las iglesias ocurren ciertos desvaríos, ciertas cosas que nos tienen mal acostumbrados o nos tienen entretenidos en vez de darle una verdadera función de lo que significa ser un testigo. Me explico. Hay grupos de hermanos, y todos tenemos conocimiento de eso, que, por ejemplo, están a favor de que si la mujer se debe ordenar o no para ser anciana, que si la mujer se debe ordenar o no para dirigir una iglesia. Y hay muchos hermanos en muchas iglesias que están enrolados en esta discusión, pasan tiempos en esta cosa y al final no hacen nada, al final no resuelven nada. Pero no va ahí el caso. El asunto es que Satanás se ríe delante de Dios porque él ve que a veces nosotros formamos una tormenta en algo que nada tiene que ver con la salvación y él le dice a Dios, mira, ellos están enfrascados en eso en vez de dedicar tiempo a testificar de ti. Están enfrascados en eso que nada tiene que ver con la salvación y pasan el tiempo en eso. Y Satanás gana terreno en esas situaciones. Y gana ventaja en el pueblo de Dios cuando estamos en esas situaciones. Porque el tiempo que debemos dedicar para testificar de Dios, lo dedicamos en resolver asuntos que nada tiene que ver con la salvación. Asuntos que cuando tratamos de resolverlo, más problemas vienen sobre la iglesia, más problemas vienen sobre nosotros. Y él se ríe de estas cosas. Hay por ahí hasta conferencias que están sumisas en estos problemas. Conferencias, instituciones sumisos en estos problemas.
en vez de dedicar tiempo a testificar de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Dios es el único juez. Dios no nos ha mandado definir qué está bien y qué está mal. Dios únicamente nos ha mandado a testificar de su palabra. Yo no tengo autoridad, ni prestigio, ni nivel alguno para erigirme como juez delante de los demás, porque yo cometo errores peores. Pero a veces creemos que creemos que tenemos cierta autoridad para definir qué está bien y qué está mal. ¿Qué implica no ser juez? No defender una idea para beneficio propio. No sé si conocen algunos acerca de el emperador Segismundo, los que son estudiosos acerca de la historia. Bueno, el emperador Segismundo fue uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano, pero tenía también otros cargos, como por ejemplo, rey de Germania, también de Croacia, de Hungría, de Bohemia. Pero lo más importante de este emperador era que él tenía cierta afinidad con John Huss. Ustedes saben que John Huss fue uno de los reformadores mucho antes de Martín Lutero, porque entendemos que antes de Martín Lutero hubieron muchísimos reformadores más, ¿verdad? Entonces, John Huss fue un reformador que él se levantó en contra del papado, de la Iglesia Católica en ese momento que tenía la hegemonía, y él predicaba acerca de Cristo y tradujo la Biblia al pueblo como lo hizo John Wycliffe también, el inglés, ¿verdad? Y le daba la Biblia a muchas personas. Y producto de esto la Iglesia Católica quería matarlo, estaba en contra de él. Y entonces, como él pertenecía al reino de Segismundo, específicamente él vivía en Bohemia, el emperador Segismundo le dijo: no te preocupes, que a ti no te va a suceder absolutamente nada. De hecho, el mismo emperador tenía una Biblia que John Huss le había regalado y él la estudiaba. A ti no te va a suceder absolutamente nada, porque aquí mando yo. Pero ustedes saben que en el tiempo de la Iglesia Católica, que es conocida también como la Edad Media, la que tenía el poder no eran los reyes, no eran los emperadores, era la Iglesia. Y cuando la Iglesia se enteró que Segismundo protegía a John Huss, que ellos lo tenían catalogado como un hereje, se dirigieron al emperador y le dijeron: usted sabe, entre otras palabras, que la Iglesia es la máxima autoridad que tiene Dios en esta tierra, dirigida por su máximo representante, el obispo de Roma. Si usted no quiere perder su corona, su posición, quítele la protección que tiene sobre John Huss. Eso fue lo único que le dijeron. Llegó el momento, cuando la iglesia ya sabía que tenía la autoridad bajo su mano, que mandó a apresar a John Huss. Y le dijo: retráctate de todo lo que tú dices, de todo lo que tú has hecho, y nuevamente conviértate al catolicismo. Y él no lo hizo. Ahí mandaron a llamar también al emperador Segismundo, y cuando John Huss lo vio, le dijo: bueno, él me protege, me va a defender, porque él incluso cree en lo que yo estoy predicando. Pero para su sorpresa, el emperador Segismundo no hizo nada por él. Y tristemente John Huss fue llevado a la hoguera. A veces, mis queridos hermanos, nosotros nos erigimos de juez sobre otras personas para defender una idea simplemente por beneficio propio. Porque me conviene a mí, porque no quiero perder mi posición, porque me gusta en el lugar donde estoy, porque yo quiero seguir como soy, porque yo pienso en mí y en nadie más. ¿Qué sucede? Que cuando a veces tergiversamos ser testigos como un juez, porque censuramos a veces lo que hacemos a escondidas.
Cada vez que usted ve a una persona que te señala con un dedo y que piensa que tú estás en un error y que tú no haces las cosas bien, esa persona hace cosas peores a las que usted está haciendo. Y el ejemplo lo tenemos muy práctico en los evangelios. Los fariseos, ¿cómo eran? Sí, eran personas estudiadas, eran personas que predicaban elocuentemente, eran personas que sabían profundamente acerca de las Escrituras, pero ¿cómo era su vida privada? Esa vida que ellos no mostraban ante las demás personas, ante el vulgo. Por eso Jesús les dijo que ellos eran ¿qué? Sepulcros blanqueados. Porque por fuera vestían muy lindo, por fuera hablaban muy elocuentemente, producían gran conocimiento, era la envidia de muchos, eran seguidos por muchos por su conocimiento, pero interiormente Dios sí los conocía y sabía quiénes eran ellos. Y a veces por eso nosotros tergiversamos y creemos que testificar implica censurar a ese hermano, criticar a ese hermano, hurgar en la herida de ese hermano, decirle a ese hermano que está mal. Y a veces hay hermanos que son látigos sobre otros hermanos. Y en vez de ir y orar con él y aconsejarle y apoyarle, no, tú eres esto y tú eres aquello y tú, y tú, y tú, y tú. Pero si solamente nos diéramos cuenta que cuando señalamos con un dedo, ¿cuántos dedos nos señalan a nosotros? Hay 4. Tenemos más culpa nosotros que aquel que estamos señalando. Ahora, ¿cuál es la función también? Antes de eso, dice la palabra de Dios al respecto, en Santiago 4, 11 y 12. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan también la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Dice también Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará también a ustedes. ¿Cuál es la función también de un testigo? No definir tiempos. Dice la palabra de Dios allí en Hechos 1:7 que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar ahora en este tiempo tu reino? ¿Vas a venir en este momento y vas a liderar a todos los judíos en contra de los romanos? Si usted se medita bien profundamente en este pasaje, podrá notar que ya para ese entonces Jesús sabía que había resucitado, pero los judíos estaban tan enfrascados en creer que Jesús era la persona idónea para libertarlos, ¿verdad?, de la esclavitud de los romanos, que aunque Él resucitó, todavía ellos tenían eso en su mente. Ni siquiera habían comprendido que Jesús vino para libertarnos del pecado. Y cuando ya estaba Jesús a punto de ascender a los cielos, aún en ese momento, los judíos comenzaron a decirle: ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? ¿Todavía tenemos oportunidad? Por eso es que Jesús le contesta: no les toca a ustedes saber los tiempos en que ha de suceder las cosas. Preocúpense más bien en testificar acerca de mí. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea, no nos toca a nosotros definir tiempos. Hay hermanos que a veces hasta se enojan contra Dios. Pero fíjense qué ignorancia de esos hermanos que piensan así. Y yo los he visto desde todo el tiempo que llevo en la iglesia. Muchos hermanos. Bueno,
¿Por qué Dios no acaba de venir? Ya que venga ya. ¿Por qué no acaba de venir? Mira cuántas cosas están sucediendo. Mira cuánta maldad, mira cuánta guerra y mira cuántas cosas y mira cuántas muertes. ¿Por qué no acaba de venir? Pero la pregunta que debe hacerse, hermano, es: ¿estoy yo preparado para la venida del Señor? ¿He cumplido mi función como testigo para testificarle a esas personas que están perdidas, a esas personas que no tienen solución, a esas personas que no tienen esperanza de que hay un Dios salvador, de que hay un Dios perdonador y que está dispuesto a salvarlos? Pero esos hermanos que piensan para sí mismos y por eso se enojan contra Dios. ¿Y por qué no acaba de venir? Bueno, ¿y qué has hecho tú para que Dios venga? En vez de testificar de Dios como Dios espera, te la has pasado pleitando contra otros hermanos, haciendo la función de juez, definir en qué tiempo Dios ha de venir. Y los judíos en ese momento, los discípulos de Jesús, se encontraban en esa situación. Señor, ahora es el momento. Vamos a formar una revolución. Bueno, esa palabra no me gusta. No me gusta. Vamos a formar una sedición y vamos a ir contra los romanos. Tú tienes poder para hacerlo. Tú tienes poder para hacerlo. Y todos sabemos que desde el momento cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ellos pensaban de que Él era la persona idónea para combatir a los romanos. Pero Jesús le volvió a decir: ustedes no conocen los tiempos. Ustedes no son dados para definir en qué momento ha de venir, en qué momento he de hacer las cosas. Lo que ustedes deben hacer es testificar acerca de mí. Preocúpense únicamente de eso y nada más. Pero a veces, mis queridos hermanos, nos es imposible aceptar esta encomienda y este mandato de Dios. ¿Y saben por qué? Porque somos especialistas en juzgar y decir cuándo deben hacerse las cosas, pero también somos remisos en aceptar una culpa y hacer las cosas en tiempo. Nos gusta decir en qué momento deben suceder las cosas, nos gusta decir y decir y decir, pero no nos gusta a nosotros hacer las cosas en tiempo. Discutimos contra Dios: ¿cuándo vas a venir? ¿Y cuándo vas a venir? Y mira lo que está sucediendo. Bueno, ¿y por qué en vez de discutir contra Dios no dedicas ese tiempo que estás dedicando para discutir contra mí en testificar acerca de mí? Es algo simple, mi querido hermano, que Dios nos muestra que debemos hacer, pero no lo hacemos. Porque tenemos esa incidencia carnal interior en decir cuándo deben hacerse las cosas, cómo deben hacerse las cosas, en qué lugar deben hacerse las cosas, hasta cuándo deben hacerse las cosas. ¿Voy a saber yo más que aquel que me da la vida? ¿Voy a saber yo más que aquel que me creó? ¿Voy a saber yo más que aquel que es omnisciente, que conoce el final desde el principio, que es el alfa y el omega? ¿Para qué yo dedico tiempo en eso? Debo dedicar tiempo en testificar acerca de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la función de un testigo? Aplicar la regla de oro, que todos la conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice la regla de oro? No nos conocemos la regla de oro. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, veo voces ahí hablando entre dientes, pero no quieren hablar. ¿Están seguros de lo que están? Exactamente, responda sin miedo, mi querido hermano. ¿Qué pasa? No hagas con los demás aquellos que no quisieras que hagan contigo. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos también el santo decálogo. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos por qué Dios nos dice que debemos testificar. Haz con los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, porque esta es la esencia de todo lo que enseña que la ley, y esta es la esencia de todo lo que han dicho los profetas a través de todos los tiempos.
Ahora, cuando yo entiendo, mi querido hermano, qué significa para mí la regla de oro y que yo puedo incluso unir la regla de oro con el evangelio, yo entiendo también mi labor de lo que es testificar. Entiendo que debo testificar esperanza y no temor. Entiendo que debo testificar amor y no odio. Entiendo que debo testificar humildad y no superioridad. Entiendo que debo testificar sinceridad y no una mentira. Entonces, si yo entiendo qué cosa es testificar, si yo entiendo qué implica la regla de oro, entonces yo voy a testificar esperanza, amor, humildad y sinceridad. Y ahora la pregunta es, ¿todo eso no se resume en Cristo Jesús? Jesús es amor, es esperanza, es humildad y es sinceridad. Y eso, mi querido hermano, es lo que tú y yo debemos testificar al mundo. Ahora, esto tiene que ver con nuestra salvación. Porque uno de los mandamientos de la palabra de Dios que encontramos en el Santo Decálogo, ¿qué nos dice? No des falso testimonio contra tu prójimo. Y ahí vamos. Cuando nosotros testificamos, no únicamente quiere decir de lo que yo predico, también tiene que ver también con lo que yo testifico con mi forma de ser para el mundo. Recordemos que las personas no van a ver a Jesús por lo que nosotros digamos de Él, sino por lo que vean en nosotros. Entonces, si mi testimonio es falso, es fraudulento, está en la nebulosa, no es definitorio, las personas también van a entender que Cristo es falso, es fraudulento, no se puede definir y que es una mentira. Y no por lo que digamos, sino por lo que ellos ven en cada uno de nosotros. Allá mientras estábamos en la reunión ministerial, el pastor Rigleton decía una gran verdad. Somos un testimonio vivo. Somos un evangelio vivo para este mundo. De nada sirve que prediquemos muy bonito, de nada sirve que nos vistamos muy bonito a venir a la iglesia, de nada sirve que cuando vengamos aquí a la iglesia todo esté color de rosa. Lo que realmente interesa es cómo nos ven las personas del mundo o qué ven las personas del mundo en cada uno de nosotros. ¿Ven a Cristo o ven a un simple alojanis? ¿Ven a Cristo o ven a una simple persona? ¿Ven a Cristo o ven a una persona más? ¿Ven a Cristo o ven a un vecino más? ¿Ven a Cristo o ven a un individuo más? ¿Qué es lo que ve el mundo en nosotros? ¿Qué testificamos de Cristo para el mundo? Por eso es muy importante no dar un falso testimonio contra nuestro prójimo de lo que Jesús hace en cada una de nuestras vidas. Cuando entendemos eso, mis queridos hermanos, podemos saber también qué tipo de proyección nosotros podemos brindar para el mundo. Como testigos, nosotros entendemos que somos un grupo de seres humanos, pero entendemos también que la proyección que debemos dar al mundo es un grupo de creyentes que somos defensores de una fe. Como testigos, nosotros también entendemos que tenemos un idioma. El idioma que nosotros debemos proyectar para el mundo es el idioma que viene de Dios, que es todo amor. Como testigos, nosotros entendemos también que tenemos una costumbre. La costumbre que debemos proyectar para el mundo es la costumbre de orar, de ayunar, de asistir regularmente a la iglesia, de estar relacionados con las cosas de la iglesia. Como testigos también entendemos que tenemos valores. ¿Y qué tipo de valor nosotros somos dados a proyectar al mundo? El valor de lo que Jesús nos enseñó,
que es el valor de servir. ¿No dice la palabra de Dios en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino para qué? Como testigos, nosotros debemos entender que tenemos tareas y lo que debemos proyectar para el mundo es la tarea de formar discípulos. Como testigos entendemos también que tenemos una visión del mundo. La visión que debemos proyectar al mundo es ganar ese mundo para Cristo. Como testigos de Dios debemos entender también que tenemos una edad. ¿Qué edad es la que yo debo proyectar como fruto de mi testimonio para el mundo? Bueno, la edad depende desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Porque desde el momento que tú aceptas a Cristo Jesús, tú te conviertes en un testimonio vivo para el mundo de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Como testigos también entendemos que tenemos una ubicación geográfica. Hoy en día, gracias a Dios, podemos tener presencia en casi todo el mundo. De hecho, el mandato de Dios fue así. Me van a ser testigos hasta en lo último ¿de qué? De la tierra. Como testigos también entendemos que tenemos un estatus social. El estatus social del pueblo de Dios se basa en un estatus social medio. ¿Por qué Dios permite que estemos en una clase social media y no rica y no pobre o miserienta? Porque cuando usted está en un estatus social medio, usted no está ni más arriba ni más abajo. Usted no se va a creer superior, pero tampoco se va a creer inferior. Usted se va a volver un dependiente únicamente de Dios. Como testigos también entendemos que tenemos una misión. La misión que Dios nos ha enseñado según su palabra es la misión de enseñar, de bautizar y también de discipular. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:10. Muchas personas tergiversan este versículo y sacan conclusiones adversas, pero nada tiene que ver con eso. Dice la palabra de Dios: pero tú eres mi testigo, oh Israel. ¿Te consideras tú un testigo de Dios? Dice la palabra de Dios que Él nos ve a nosotros como ¿qué? Como un testigo. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, ni nunca lo hubo, ni nunca tampoco lo habrá. Incluso, mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos etimológicamente a lo que significa testigo, podemos encontrar que viene de la palabra testificare, que es la unicidad de dos palabras. Testis, que significa anunciar, decir, hablar a favor de, y facare, que significa hacer. Eso implica dos cosas fundamentales que tiene que tener en cuenta un verdadero testigo de Dios. No solamente testificar de Dios, sino mantenerse en una actitud, sino mantenerse activamente en favor de la obra de Dios. Un testigo no es una persona, ¿verdad?, que está ahí callada, no es una persona que está ahí sentada, es una persona que se mueve, es una persona que acciona a favor de Dios, es una persona que cuando testifica también realiza acciones. La misma etimología nos lo dice. Entonces, ¿qué nos espera hacer a cada uno de nosotros? Si nosotros analizamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 14, ahí Apocalipsis 11 nos habla acerca de los dos testigos. No sé cuántos han abundado profundamente acerca de este capítulo, de esta fracción del pasaje, pero bueno, los dos testigos en forma general habla acerca de la palabra de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí se narra específicamente, proféticamente, de lo que le iba a suceder a la palabra de Dios, los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, en la Edad Media. La Edad Media, donde la Iglesia Católica suprimió la Biblia para el lenguaje común y le hacía entender a las personas de que solamente los cardenales y las personas que estudiaron en grandes universidades eran los únicos que podían interpretar la palabra de Dios. Pero dice ahí en el pasaje, si usted lo analiza, que dice que
estos dos testigos iban a vestir ropas ásperas. ¿Por qué? Por la poca condición en que se iba a encontrar, ¿verdad?, las personas estudiando la palabra de Dios. Muy pocas personas lo hacían. Y dice que llegó un momento en que estos dos testigos fueron martirizados y se encontraban en una plaza y estuvieron muertos durante 42 meses, 1260 años, ¿verdad?, que es el tiempo que duró la Edad Media o el tiempo del papado. Pero dice que al final de estos 1260 años, dice que entró en estos dos testigos nuevo espíritu y nuevo vigor. Y dice que continuaron predicando y testificando acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto, mis queridos hermanos? No sé en qué condición te encuentras tú como testigo de Dios. No sé si estás vistiendo en este momento ropas ásperas. No sé si en este momento estás muerto espiritualmente. No sé si en este momento tienes una supresión completamente de la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, y no sabes qué decir, no sabes qué testificar. Lo importante es que si tú te pones en las manos de Dios, Dios te va a dar fuerzas y tú vas a testificar de lo que Él ha hecho en tu vida. Porque tú eres un testimonio vivo de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y tú tienes que dar un buen testimonio de ese dador de la vida. Tú no puedes quedarte en la quietud. Tú no puedes quedarte ahí cabizbajo. Tú no puedes quedarte ahí tirado en tierra y que todo el mundo te ve y se burle de ti. Tú tienes que brillar. Tú tienes que ser luz en medio de este mundo plagado de tinieblas. Tú tienes que darle cuenta a ese que te lo dio todo por la forma en que tú testificas al mundo. A través de ti muchas personas están esperando que tú le hables, que ellos vean en ti a Cristo Jesús para que ellos acepten a Cristo Jesús. Todavía tú puedes hacer mucho más. Y hoy es el momento, mi querido hermano, en que tú lo puedes hacer. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Realizando la labor de un testigo. ¿Cuál es la labor de un testigo? No ser juez, no definir tiempos, pero sí es aplicar la regla de oro. Si tú te encuentras en buena posición espiritualmente hablando y emocionalmente hablando porque tienes a Cristo en tu corazón, pues es el momento para que tú compartas esa esperanza, ese gozo, ese sentimiento con aquella persona que está privado de ello. No te lo puedes callar para sí. Tienes que hacerlo. Si Cristo Jesús vive en tu corazón, tú lo tienes que hacer. Porque es una alegría, es un gozo tan grande que rebosa en tu vida. Es algo que tú ni siquiera tienes que hablar. Las mismas personas lo ven en tu vida. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo será nuestro testimonio a partir de hoy? ¿Soy un testigo de Dios? ¿Sí o no? ¿Me considero un testigo de Dios? ¿Sí o no? ¿Quiero ser un testigo de Dios? Amén. Si ese es tu deseo, yo te invito a que mientras cantemos las notas de este himno 366, si tú te consideras un testigo de Dios, si tú quieres reafirmar más profundamente esa labor de ser un testigo de Dios, yo te invito a que te pongas en pie.